Hola, muy buenas noches a toda mi gente hermosa de Instagram, de YouTube, de TikTok, de Facebook, de donde sea que usted me esté viendo. Póngale un buen sonido al audio para que no se pierda ninguna información. Ya en breve estaremos con nuestra querida invitada, pero también les quiero hacer una invitación a que pronto, el día 8 de mayo en cines va a estar Oro Amargo. Así que apenas salgan sus entradas, bueno, estaré ahí avisando para que vayan a buscar una entradita, para que no se queden sin su entrada a ir a ver esta gran película donde estará Pancho Melo y Catalina Sánchez actuando. Y muchos otros actores también. Michael Silva y otros más. Bueno, ¿y quién nos acompaña como siempre? Nuestra agua cumulus, agua del aire. Usted puede conseguir su agua cumulus en el Instagram de agua cumulus. Está en Calama, Antofagasta, Arica y pronto en Santiago. Hola Sofía, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Un saludito a todos los que se están uniendo, a todos los que se están conectando. Ya en breve estará nuestra invitada junto a nosotros. Bueno, también nos acompaña Óptica Roxana, atiende a todos los usuarios de FONASA e ISAPRES y convenios diversos. En Melipilla está ubicado en la calle Ortúzar 529. Cualquier duda puede consultar por Instagram. ProVoz, primera escuela certificada de voz. Hacen clases de doblaje, locución y manejos de la voz de manera online y algunos también cursos son presenciales. Así que no se quede sin su cupo, puede consultar. Cuando termina uno ya empieza otro, así que y a veces están clases gratuitas. Ahora hace muy poco y queremos saludar a los amigos de ProVoz, estuvieron ahí en un lugar de un encuentro de voces latinas, así que genial. Bueno, acá llegó ya nuestra invitada, así que vamos a dejar y la estamos invitando. Ahí estamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también llegando a la casa hace poquito. Un día ajetreado. No más que otros, la verdad. Ya. Sí, no, sí, está intenso los días. Así es. Bueno, primero que todo, bienvenida, Cris, a este nuevo capítulo de Dialogando con Alex. Muchas gracias por el tiempo que te has dado en tu agenda para obviamente hablar con nosotros, dialogar, saber un poco más de ti. Y siempre en el comienzo pido si es que puedes decir tu nombre, de dónde nos estás acompañando y a qué te dedicas como para dar un contexto al live. Bueno, saludar a todos los que nos están viendo, que se comienzan a conectar. Mi nombre es Cristal Obando, yo soy periodista de profesión. Estoy aquí en la quinta región. Eh, Soy de la región de Magallanes, así que ahí con un concepto regionalista e integrador muy fuerte. Y eso. Qué genial. Y bueno, ahora justo que nombras la quinta región, vamos a nombrar igual a uno de nuestros patrocinadores que se encuentra en la quinta región, que es Estudio de May, que hace las uñas, hace arreglos de uña, también las corta, las arregla, porque es súper importante el cuidarse las uñas. Uno no le toma peso hasta que la uña ya no da más. Así es. Súper Así- importante el tema de las uñas. Sí, así que ahí, si necesita atención especializada o consultar, no dude ahí en escribirles para mayor información. Ahí tienes un perrito. Sí, me quedé acá en mi habitación, entonces por ahí anda mi perrita. ¿Cómo se llama? Quita. Quita. Entonces, si tú le dices quítate, no se va a quitar. No, claro que no. Tengo Bueno, una duda, ¿estoy con filtro? No, ¿cierto? eh, no sé, Porque, creo que no. porque no uso filtro y pareciera ser como que siento que estoy con filtro, pero no estoy con filtro. Ya, ahí sí. Te Ahora sí. ves estupenda, Gracias. te ves genial. Bueno, y cuéntanos de dónde, cómo fue tu proceso para ser periodista primero y que todo, qué fue lo que te motivó.
y cómo fue este camino, porque claro, el periodista, si bien pues, se ve como la gente debe decir que mucho apoyo, pero en verdad no es tan así, igual es como medio complejo estudiar periodismo. O sea, yo creo que hace años era como Ujú. decir que uno estudiaba teatro y Claro. querer ser actriz a ser periodista. Hoy día ha cambiado eso un poco y las comunicaciones han evolucionado. Entonces la mirada hoy día es diferente a cuando yo, por ejemplo, quería estudiar periodismo. Sin embargo, nunca me encontré con algún cortafuego que no estudiara eso. No. La verdad es que desde chica siempre tuve súper claro que me gustaban muchísimo las comunicaciones. No sé, animaba la radio del recreo, de los recreos del colegio, animaba festivales, café concert. Eh, Así es que siempre he estado relacionada con las comunicaciones desde muy pequeña. Ujú. Desde muy pequeña. Qué genial, porque yo creo que ahí empieza uno a ver qué es lo que quiere hacer de su vida o por dónde quizás va más la beta de uno que quizás, claro, por ahí uno dice, ah, podría ser por este lado. Pero cuando uno empieza a crecer, porque cuando es chiquito, uno juega nomás. Bueno, yo creo que hay de todas las experiencias. Hay como la experiencia mía de que más o menos sabía qué era lo que quería, pero también hay otras experiencias de los jóvenes de hoy, donde salen muy maduros emocionalmente de la universidad, del colegio, perdón, no tienen claro hacia dónde, saben qué área les gusta, pero no saben qué estudiar. Y la verdad es que yo creo que todos tenemos tiempos distintos y que hay que respetar los tiempos de cada persona en ese sentido, de buscar sus habilidades, sus aptitudes y de buscar lo que te vas a, en el fondo a desempeñar toda la vida, no es fácil. Ujú. Sí, es verdad. Y bueno, algo que tú dijiste y que me llamó un poco la atención del comienzo era esto de ser un poco más regionalista, de descentralizar un poco. Comenta un poco de ello, porque a pesar de que están cerca, porque Viña, Valparaíso, Reñaca, ustedes están como cerca de lo que es Santiago. Obviamente todos sabemos que Santiago es la capital y que en verdad para muchas cosas hay que venir aquí para progresar. Bueno, por ejemplo, yo que vengo de Calama acá a estudiar teatro. Tú estás en Santiago. Sí, en Santiago me encuentro. Bueno, yo creo que la descentralización es súper importante, es un tema que tiene que seguir estando en boga, ¿no? Que no desaparezca, porque finalmente en algunas situaciones y en algunos casos, le cuarta algunas expectativas a las personas y eso no es justo, ¿cierto? Porque no tiene que ver dónde vivas, sino dónde estás, para que no te lleguen ciertos recursos o beneficios. Cambió la ley hace poco con el tema de los gobernadores regionales, sin embargo, sus atribuciones son mínimas, disponen de un presupuesto que en el fondo era muy similar a lo anterior, ¿cierto? A través de los consejos regionales. Entonces, evidentemente, se necesitan muchísimas más medidas que vayan dirigidas a descentralizar, a incluir y, por supuesto, a que se tome mayor relevancia a este tipo de temas donde realmente, claro, estamos en una sociedad difícil con temas que son probablemente muchísimo más complejos, pero en el día a día y en la política pública se nota muchísimo el tema de la centralización de los recursos, inclusive una región que esté tan cerca como la región de Valparaíso, que está, digamos, al lado de Santiago, ¿cierto? Pero así todo, por ejemplo, el tema de la reconstrucción ha sido lentísima. Yo estoy en Quilpué, en la ciudad de Quilpué, aquí no hay ninguna casa construida con financiamiento del gobierno, ha sido autoconstrucción o de privados. Entonces, ok, ¿qué pasa? Algo de centralización de políticas que no se entienden porque finalmente cada región y cada zona, ¿cierto?, tiene sus costumbres, su orgánica de funcionar. Lo preocupante es cuando hay emergencias como estos. Acá no debiera ocurrir esto, evidentemente. Claro. Bueno, por ejemplo, también pasa con el norte, que como yo soy de allá del norte, siempre dicen que el norte es feo, que el norte es acá, que el norte es allá. Pero, por ejemplo, Calama es una de las ciudades que está aledañas a lo que es Chuquicamata. Chuquicamata obviamente desapareció hace mucho tiempo como
como espacio, como lugar, por lo mismo, por la misma sobreexplotación minera que había en el lugar. Quizás en algún momento hasta Calama tengamos que emigrar a, bueno, mi familia emigrar quizás más arriba, más lejos, porque la minería ya está llegando ahí. Y siempre dicen es feo, es acá, es allá, pero claro, ¿por qué? Porque todos los recursos de dinero, de grandes recursos se vienen a lo que es la gran capital, claro, Santiago, acá se ven las cosas y muchas veces afuera se deja un poquito de lado como tú dices, por ejemplo, inclusive ahí en Quilpué, en los incendios, que los hablaron harto en la televisión de ello, pero después fue como, ah, ya, pasamos página. En cambio pasa algo acá en Santiago y es como noticia todo un mes, pero pasa algo en el norte, pasa algo en el sur y se habla poco y nada. O sea, los incendios en la Araucanía han sido tremendos y hemos visto muy poco en televisión. Ahí también hay un tema de agenda de medios, pero más allá de la comunicación, en el fondo mi punto va a políticas públicas, ¿cierto? Que Ujú, en emergencia tienen que funcionar, que en el día a día deben funcionar. O sea, no sé, por ejemplo, cuando ha habido algún tipo de manifestación aeronáutica, por ejemplo, Punta Arenas se queda desconectado de los ujú. aeropuertos. Y eso no puede ocurrir. O sea, debe haber siento yo, un compromiso muchísimo más grande, sobre todo con regiones extremas y la Antártica chilena. Sí, eso es verdad. De hecho, uno no sabe mucho de los extremos. Si uno no vive en los extremos, como que no se entera. Por ejemplo, para nosotros, yo creo que muchas personas deben decir como la Antártida es como casi como un mito o una película que han visto y que dicen, ah, ya viven los pingüinos y como una base pero nada más, como que no se sabe mucho, no se estudia mucho el tema, sí, obviamente alguien que investigue se puede meter más en el tema, pero alguien que no, como que no se sabe mucho eso. No se habla de los lugares, no se habla de nada, como que somos muy centralistas y al final hay que decirlo, somos un país muy centralista y eso que es largo y flaquito nuestro país dentro de todo. Mira, yo creo que hay que ir avanzando en esas materias. Hay tantos temas que nos conflictúan, hay tantos temas y tantas necesidades, pero evidentemente hay que darle el espacio a cada una de ellas. La investigación científica es súper importante. Aquí en Chile casi no se habla de investigación científica, sin embargo, por ejemplo, en la región de Magallanes se encuentra el Instituto Chileno Antártico, que es un polo de investigación, ¿cierto?, con la Universidad de Magallanes en relación a la Antártica, tal como en el norte están ¿cómo se llama? Los observatorios, Ujú, pero claro, con poca difusión para los mismos chilenos. A veces los extranjeros tienen muchísimo más información de estos temas y de investigación en Chile que nosotros mismos. O sea, ujú, nosotros nos empezamos a movilizar con el tema de los sismos para investigar un poco más, ¿cierto? ujú. Pero han pasado ya varios años y ojalá no ocurra uno de ellos, digamos, pero para ver si efectivamente hemos aprendido algo o aún no. Ujú. Sí, y es increíble, como tú dices, que un extranjero trae todo esto desde fuera y dice como, ah, voy a ir acá del norte, voy a ir acá del centro y voy a ir acá del sur. Porque ellos vienen planificados y traen unas imágenes hermosas, videos, inclusive hablan de cosas que muchas veces uno dice como, ¿y eso dónde queda? Bueno, por eso es tan importante la imagen Chile, la imagen del país fuera, ¿cierto?, de nuestras Ujú, fronteras. El turismo, Chile es un país turístico, sobre ex- todo en ciertas zonas, Torres del Paine en el sur, ¿cierto? ujú, Todo lo que tiene que ver con bosques y cuencas. Estamos rodeados de valle, tenemos los saltos, ¿cierto? Tenemos el mar. La verdad es que es un país que está muy bien, para muchos, sobre todo los extranjeros y gente de Europa, muy bien ubicado con todas estas bondades que nos entrega la tierra. ujú. Eso es verdad. Y bueno, cuéntanos también un poco de dónde surge
la necesidad de crear este espacio que era Mujeres Fantásticas, cómo nació, cómo surgió y también cuáles han sido quizás un poco eh, los obstáculos que has tenido para llevarla a cabo, si es que han habido. Bueno, Mujeres Fantásticas es una comunidad, un proyecto que nació hace 3 años. Ya yo tenía la necesidad de poder comunicar, como lo estamos haciendo ahora. En mi vida diaria me dedico a la asesoría comunicacional, más no trabajo frente a medios de comunicación, que es lo que había hecho siempre, sobre todo cuando salí de la universidad. Por ende, este es el formato que a mí me acomoda, que me gusta. Y quería volver a esos orígenes porque me pasa cada cierto tiempo en mi vida de que me aburro de los lugares donde estoy. Ujú, ¿Ya? Entonces, como para que eso no me ocurra, empiezo a buscar cosas que me gusten hacer. Y una de esas es comunicar, entonces se me ocurrió este proyecto con una orientación bien específica hacia las mujeres, ¿cierto? En donde podamos reunirnos, ya sea en un espacio como en un live ahora, ya sea como en un inicio que fue en radio, que estuve 2 años en radio, pero reunirnos en torno a temáticas que nos interesan y que no son muy abordadas en los medios tradicionales. Hoy día tenemos la posibilidad de tener redes sociales que abren un mundo distinto, llegamos a mucha gente y quise bien utilizar estas herramientas para poder, bueno, sin saberlo en ese momento yo postulé a un fondo ujú, que me lo gané, por eso hice el programa de radio. Em, Nunca había postulado un fondo, era la primera vez. Y en la primera temporada fue específicamente entrevistar mujeres relacionadas con emprendimientos, ¿ya? Con emprendimientos iniciales, pero también ya formalizados, porque la idea siempre era, ¿cierto?, a aspirar a la formalización, sobre todo de las mujeres, que son la mayor cantidad de emprendedores que hay aquí en Chile, ¿cierto? ujú, Mujeres jefas de hogar, y la idea era poder ir de alguna manera ¿cómo decirlo? Porque no es profesionalizar, sino que ir mostrándole este camino para la formalización. Y esa fue la primera temporada. La segunda temporada, yo no quise postular a un fondo del Estado, porque si postulaba a un fondo, tenía que cambiarle el nombre al programa. Yo no quería cambiarle el nombre, y siempre mi idea fue entrevistar a distintas mujeres, no solo de emprendimiento, en verdad. Así es que continué con un auspiciador durante todo el año 2024, desde partimos en abril hasta diciembre, y ya el primer año ya me empecé a dar cuenta de que en el fondo tenía muchísimos seguidores en redes sociales que llegaban porque subía cápsulas, ¿cierto? Eh, Algunos reels. De cada programa en radio hacía un reel y claro, eso era muy bien visto, digamos, y empezaba a llegar gente a las redes sociales y este año dije, ya, ok, lo hago desde mi casa, mucho más tranquila, no tengo que trasladarme a ningún espacio físico y finalmente la idea es la misma, la idea es poder conversar. ujú. Sí, es que creo que hoy en día las herramientas que tenemos, como lo es Instagram, como lo es todo esto de las redes sociales, ayuda mucho más. Y los reels, sí, los reels siempre tienen como mayor alcance. Me tinca que es porque es más corto, obviamente, porque para ver una entrevista, ponte tú de 1 hora, hay que tener el tiempo, hay que darse el tiempo de escucharlo bien, de verlo bien. En cambio, un Reels es lo que estamos acostumbrados a que es como, ah, ya, Reels, listo. Un Reels, otro Reels. Y hoy en día, sobre todo, en la inmediatez que estamos viviendo, porque eso es lo que estamos viviendo, una inmediatez que todo es rápido, que todo es rápido, que todo es ahora. Así es, ya hace varios años que estamos inmersos en esta globalización, tecnologización también, ¿cierto? Cada vez, todos los años se van actualizando las tecnologías, tenemos mejor cámara, tenemos mejor pantalla, sonido, etcétera. Ujú, Y en el fondo, claro, si uno utiliza las redes sociales de buena forma, es una muy buena herramienta. ujú. Eso es. ¿Verdad? Y bueno, el tiempo que estuviste en radio, ¿cómo fue? Porque
Bueno, todos los formatos obviamente tienen distintas formas de llevarse a cabo, de poder hacerlas, pero creo que radio es una de las más complejas también, porque en radio tú estás al aire y ya, se fue al aire y estás ahí como todo el rato con el público, que es un poco igual dentro de, como se podría decir, como los actores, que tenemos que estar en la marcha viendo qué está pasando o qué nos responde la gente que nos pueda ver también. Eh, yo creo que no es un formato tan difícil, yo creo que es un formato más, más cercano. Estás en constante comunicación, no estás sin cámara, bueno, aunque ahora las radios igual han avanzado a tener en el fondo estudios de televisión, no te obliga un poco, ¿cierto?, a la estética, pero así todo tampoco, o sea, yo creo que televisión es un formato que tienes que estar muchísimo más atenta al sono de lo que viene, en qué momento te toca intervenir, etcétera. Siento que radio no es así, pero también siento que es un medio muy, muy cercano, al igual que hoy día las redes sociales. Entonces, yo siento que hay que poder hacer comunidad, en el caso de nosotras, de las mujeres, eh, en temas que no se hablan, pero que son muy comunes y que a pesar del año donde estamos, que es el 2025, ¿cierto? Todavía siguen siendo tabú, como por ejemplo los problemas de salud mental, ¿cierto? Existe tanto y que no se habla, los temas de inclusión tampoco. Le di mucho espacio a fundaciones neurodivergentes del espectro autista. Hoy día, hace poquito estábamos con el Día del Síndrome de Down también, que fue la semana pasada. Yo siento que al momento de visibilizar estas causas, uno está haciendo un aporte de una u otra forma, ¿cierto? Ujú, Pero es importante visibilizar la diferencia. ujú. Y bueno, con lo que estábamos un poco hilando y hablando sobre la inclusión, sobre la salud mental, de hecho, bueno, Chile, nadie, no es mentira que estamos dentro de uno de los países como más infelices, no, no tenemos una alta tasa de obviamente de estar infelices, de estar tristes, deprimidos. Entonces, ¿cómo crees que se ha ido avanzando en eso? Porque esto obviamente, como tú dices, ya lleva mucho tiempo. La inclusión, ¿cómo sientes también que ha ido avanzando? Porque todos hablamos de inclusión, todos decimos que somos inclusivos, pero del dicho al hecho mucho trecho. Sí, yo creo que como todo y como todos los temas que hemos estado hablando desde el inicio, falta mucho por avanzar. Siento que falta mucho por hablar y por conversar, cierto siento que hay algunas leyes que han ido avanzando también en esa línea, pero falta muchísimo. Por ejemplo, el SENADIS, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, creo que tiene muy pocas atribuciones, muy pocos recursos, no llega a su público, ¿cierto? A las personas que necesitan de Senadis, todo lo que tiene que ver con estudios, ¿cierto? De la encuesta ENDISC y otras, ahora veía algo en los portales del censo, pero específicamente estas encuestas en relación a personas que tengan algún tipo de discapacidad, ¿cierto? O sea, falta tanto todavía por avanzar, pero también siento de que somos nosotros las encargadas de cada persona, ¿cierto? De tratar de ser un agente de cambio dentro de su entorno y concientizar, a lo menos concientizar de temas de inclusión o de discapacidad, que no tienen que ver solamente con un tema físico, ¿cierto? Uno se imagina discapacidad alguien con silla de ruedas, pero la verdad es que eso no es así. Eh, entonces siento que en el fondo mi resumen de todo lo que hago es que mientras uno sea consciente de aquello y tengas algún medio o algún interés como tenemos nosotras hoy día, por ejemplo, de reunirnos cuando podríamos estar mirando televisión, haciendo otra cosa, eh, somos un agente de cambio. Yo creo que ese es el concepto que utilizamos también detrás de Mujeres Fantásticas, de tratar de ser agentes de cambio en nuestras comunidades, en nuestros entornos más cercanos, en nuestra familia. Porque si nosotros como familia hablamos de estas temáticas que, por ejemplo, a mí me gustan muchísimo, me apasionan,
evidentemente vamos a tener a un hijo o una hija con una mirada muchísimo más amplia y con un mayor sentido social, que finalmente eso es lo que se busca o lo que yo busco. Ujú. Sí, porque como tú dices, al final uno dice discapacidad y todos piensan en la persona que tiene problemas y que está en una silla de ruedas. Y de hecho como que se encierran y engloban siempre eso, la discapacidad. Y la discapacidad son en muchas áreas, de muchas formas, no tiene por qué ser una. Y por lo general uno habla mucho pero sabe poco, en verdad. Esa es la realidad del mundo hoy en día. Uno habla mucho, sabe poco. Y sobre las brechas, como tú decías, y que hemos estado hablando un poco de todo ello, también hay una brecha gigante entre las mujeres y los hombres, y eso ha sido siempre, siempre, desde los salarios hasta cuando uno se puede jubilar, hasta los trabajos, porque obviamente en un trabajo por ser mujer y si estás como en el tiempo fértil, es mucho menos probable que te contraten que si por lo menos estás en una etapa que ya no eres fértil también. Pero cuando no eres fértil, ya como que pasaste también a ser una persona más adulta y tampoco te contratan por ser adulto, entonces, o de la tercera edad, entonces es muy curioso ese punto, porque al final o eres fértil o ya eres muy adulto, es como, ¿dónde está el tope? Yo creo que en el fondo las mujeres hemos sido bien castigadas a lo largo de la historia. Primero no se reconocía en los momentos importantes de la historia, ¿cierto? Tenemos más bien a héroes nacionales, más no a heroínas nacionales, y evidentemente eso es porque la historia lo escondió. Eh, Eso como de forma histórica, ¿cierto? Pero también las mujeres seguimos siendo castigadas. ¿En qué sentido? En el sentido laboral, en el sentido de digamos, de las remuneraciones. Hoy día los últimos datos dicen de que recién en el año 2050 podríamos llegar a pensar en una equidad de sueldo, ¿cierto? De remuneraciones entre hombres y mujeres. Hoy día solo el 14% de mujeres en espacios de liderazgo corresponde a mujeres. Solo el 14%. Y esto se podría, reitero, ¿cierto? Se podría llegar al 2050 recién a tener una nivelación, no de sueldos como lo dije en un comienzo, sino de mujeres en espacios de liderazgo o mujeres en espacios de poder. ¿Somos las mujeres menos inteligentes? Evidentemente que no, pero tenemos brechas que son las que tenemos que visibilizar estando en un mismo cargo, en una misma situación, ¿cierto? En un mismo escenario, donde un hombre no tiene por qué en el fondo ganar el 20 o el 30% más cuando estamos haciendo realmente lo mismo. Y no tiene que ver con un tema de capacidades. Es por eso que también las leyes han ido avanzando en ese sentido, de alguna manera reconociendo, ¿cierto? Y haciendo reconocer, lamentablemente, porque no tendríamos por qué tener una ley, esto debiera ser así. Pero bueno, es parte de nuestra historia, no solamente en Chile, en Latinoamérica y en otras partes del mundo también, o sea, es algo histórico. Sí, es algo histórico, de hecho en los mismos libros que uno lee en el colegio, siempre ya hablan del filósofo, hablan de tal químico que hizo tal cosa, científico, pero siempre nombran que por lo general era la esposa o era una persona que vivía con ellos, era la hermana, que era la que en verdad llevaba todo la batuta, por así decirlo, era la cabecilla. Pero en esos tiempos también, y desde aquellos tiempos era como, ah, es que es mujer y sabe mucho, es bruja. Entonces, como que también estaba ese punto, como que siempre, nunca han podido pensar que en realidad la mujer es inteligente. Y de hecho, la mujer es mucho más inteligente porque ve todas las aristas, ve como cosas, por ejemplo, puede estar haciendo una y varias cosas a la vez, pero a todas le está poniendo el mismo Foco. sentido, foco, el mismo interés. En cambio, eso está como demostrado que en verdad a los hombres les cuesta un poco más tomar varios focos y tomar todos bien. O sea, mira, yo creo que no tiene que ver con un tema de inteligencia, más bien tiene que ver con un tema de capacidades. Y los hombres y las mujeres tenemos capacidades distintas y nosotros no apuntamos a tener las mismas capacidades, sino que a tener los mismos derechos. En ese sentido, igual estudios reconocen, ¿cierto?, que cuando hay mujeres en espacios de liderazgo, de jefes, de directivos, de gerentes, en reuniones, ¿cierto?,
o en los climas laborales hay un mejor manejo, ¿cierto?, de esta convivencia, finalmente. ¿Por qué? Porque hay otras capacidades todos tenemos capacidades distintas. Lo importante es que en el fondo nos acoplemos los hombres y las mujeres y que ellos también tengan ese sentido de realidad de lo que nos pasa a nosotros, que no es que queremos saltarnos la fila, Ujú. sino que es que estamos buscando en el fondo la validación que no nos han dado en ciertos espacios, sobre todo más que otros. Sí, como de sumarnos al final, no es una, que esa también es una conversación siempre presente, que en verdad uno no está buscando ser más que ellos, no está como queriendo eliminarlos, por así decirlo. Te están llamando. Sí, ahora sí, creo que ahora sí volví. A ver. Yo te escucho perfecto. Ah, ya, perfecto. Sí, como que llegó una llamada muy de la nada, pero ahora ya no llegarán. Es que el teléfono lo tengo eso sí en silencio, pero aún así como que entran y te bloquean el audio. Son Sí, bien mal onda. Pero bueno, como te decía, al final uno no está buscando como eliminarlos o ser mejor, como tú dices, como pasarlos por encima y pasarnos la fila, sino que es estar equitativamente, tener los mismos derechos, los mismos privilegios y sumarnos. Y al final ellos nos suman, nosotros les sumamos y podemos hacer algo genial en conjunto. sí, de hecho, a eso apuntan las nuevas líneas como programáticas, siento, de algunas fundaciones o organizaciones internacionales en el sentido de cuando uno habla, cierto, de mujeres o de asociaciones. Eh, ah, eh, en el fondo es incorporar, de hecho ahora se están incorporando también los hombres a estas mismas asociaciones, porque la idea no es que haya una separación como siempre ha existido, o como se ha visibilizado en estos años, ¿cierto?, con el tema del feminismo, sino que al contrario, hoy día lo que queremos, lo que se busca es como esta unión eh, y en el fondo participación conjunta para lograr una mejor sociedad, una mejor comunidad. Ujú, así es. Mira, la gente dice que ama al perrito que está detrás. Es una perrita, se llama Kita. Es una perrita y se llama Kita. Sí, Es que ha estado muy atenta al live, ha estado ahí reaccionando, la he visto. sí, ella escucha ahí a su mami. Mira, si tú tuvieras un libro eh, como de tu carrera profesional, de tu camino, ¿cómo lo titularías? Uy, qué difícil. No sé, fíjate, no sé, no lo titularía como con algo profesional, siento que como que soy en general de poder tratar de sobrepasar distintas luchas, ya sean luchas internas o luchas públicas. Soy muy interesada de ciertas temáticas que me gustaría avanzar. Eso en lo largo de mi vida, ya sea personal o pública, de alguna forma, ¿cierto? Y yo creo que sin duda debiera ser por ahí donde debiera ir el título del libro, o sea, en el avanzar, avanzar a pesar de todos los tropiezos que uno pueda tener en la vida. Ujú, es verdad. Qué bueno igual que no te englobes como o no te encierres en algo así, como solo encerrarte en algo, sino que englobar más, más amplio. Es que yo creo que al final lo que uno busca en la vida cuando ya estás más viejo como yo, es, de hecho son cosas que analizo y pienso, probablemente hoy día uno siempre dice que está en busca de la felicidad, pero yo siento que eso lo he reconvertido a estar en búsqueda de la paz, de estar en paz contigo mismo, con tu gente cercana, con tus amigos, con tu entorno, porque finalmente la felicidad son estados. Yo puedo estar en un luto, por ejemplo, viviendo un luto y ser feliz en algún momento. Sin embargo, la paz es distinta, es como esta tranquilidad, este respirar profundo, que es atacado todos los días por muchas cosas, por ruidos, por situaciones laborales, por discusiones, ¿cierto?, de la familia, por tanta cosa tan tonta en el fondo, que hay que vivirla porque es parte de la vida, pero claro, cuando te enfrentas a una situación que de verdad es compleja, dices, uff,
mira todo lo que he sufrido de forma innecesaria, cuando debí haber quizás podido afrontar la situación de manera distinta. Yo creo que cuando uno va creciendo y va adquiriendo mayor experiencia, logras identificar un poquito más rápido ciertas situaciones para resolverlas y no quedarte en ese sufrimiento inicial adolescente o juvenil, ¿cierto? Que es tan clásico. Ujú. Sí, y que todo se va a acabar y el mundo se va a acabar. Así es. Y después pasan muchos años y uno sigue vivo, uno sigue bien y ya se olvidó de lo que pasó hace mucho tiempo Sí, yo atrás. creo que sobre todo las mujeres somos mujeres muy resilientes. Ujú, Eh, Somos muy con mucha fuerza interna. Yo creo que probablemente nosotros nos damos cuenta muchísimo antes que los hombres de esta fuerza interna que nos dirige y que lidera no solamente nuestras vidas, sino que también nuestro entorno, por algo innato. ujú. Eh, y también eso en el fondo se aplica a todos los distintos espacios que uno tiene en su vida. Por eso creo yo hoy día que uno en el fondo busca mayor tranquilidad más que esta felicidad o que esta cosa así como de como éxtasis momentáneo. No. Ujú. Eso es totalmente cierto. Bueno, yo cuando era chiquita nací como con varios problemas, a punto de no poder seguir viviendo. Y, y sucedió que cuando mi papá me fue a ver y todo lo demás, dijeron que yo iba a volver de Santiago y bien, iba a estar sana y salva, porque las niñas siempre eran más, como tú dices, más resilientes, somos de luchar más, de aguantar mucho más, y yo creo que por eso también, no sé, uno está preparado para dar a luz o para pérdidas, para un montón de cosas que nos prepara la vida y como decíamos en un comienzo, no sé si nos prepara o nos odia tanto la vida, pero siempre estamos como con varias cosas. Oye, escuchaba hace poco a propósito de lo que has hablado mucho del tema de la fertilidad y de las mujeres y eso. Escuchaba en un podcast de la Fran García Huidobro, una animadora, cierto que a algunos les gusta y a otros no, pero le encontré tan cierto esto, o sea, las mujeres en sí mismas. Ya, primero está la llegada a la menstruación, ¿cierto? Todo Eh, un temazo que nos cambia la vida hormonal. Luego la sociedad te va obligando a la maternidad, ¿cierto? Nuevamente tu cuerpo cambia, tus hormonas cambian, tu forma de pensar cambia, porque ya te transformaste en otro ser, ¿cierto? Diste luz a otro ser. Luego, cuando ya pensaste que estabas regio, viene la menopausia y también te vuelve a dar vueltas y muchas volteretas, digamos, a las mujeres. O sea, es como, ¿por qué tanto? Suéltennos un poco Sí, de, sí, de la y cuando, biología, ¿cierto? sí, y después cuando al fin tú dices, ya me soltaron, ya no queda mucho de los descuentos en realidad, pues. Sí, aunque igual el nivel de vida ha ido mejorando notoriamente en los últimos años a nivel internacional. O sea, hoy día creo que las noticias del censo eran que justamente la población iba envejeciendo y que a raíz también de estas nuevas formas de vivir la vida, estas nuevas concepciones que estamos hablando, no Ujú, necesariamente las mujeres queremos tener hijos, ¿cierto? ujú. Que eran como patrones que se repetían antes, hoy día no son así en el fondo. Cada persona tiene su estilo de vida, sus momentos y su historia que quiere vivir. Entonces, claro, ahí también hay un tema de natalidad que ha bajado muchísimo. Sí, eh, y bueno, en general a las mujeres se le carga un poco la mata, bastante, en todo aspecto, creo yo. ujú. Sí, pero es curioso porque con lo mismo que tú estás hablando sobre que la población está envejeciendo, estamos como teniendo más rango de poder envejecer bien, como con salud dentro de todo, Ujú. pero también dijiste que la natalidad está bajando y eso es muy cierto. La natalidad ha bajado mucho porque las personas y todos, eh, por ejemplo, mi generación y casi la generación como muy aledañas a la mía, no queremos hijos, pero no los queremos como hoy en día por cómo está el mundo, como hay muchos pros y contras. Hay cosas buenas como también hay cosas que quizás uno dice como la contaminación,
Hoy en día la gente es muy cruel, es como ya antes la gente era mala, era cruel, pero hoy en día con las redes sociales como que todo eso empeoró inclusive. Por Claro, ejemplo, es más te hacen un descarnado en el fondo, es mucho más descarnado todo porque hay mayor espacios públicos, ¿cierto? entonces, creo que igual es como complejo. De hecho, por ejemplo, yo, mi obra de egreso trataba de todas las problemáticas como medioambientales, pero al final era como 100 razones por qué no tener hijos. Mira, a propósito de lo que yo te decía. Y ahí daban como todas las razones, y al final las razones era por lo mismo esto, como las contaminaciones, el que te van a discriminar, te discriminan por todo, al final hablan de que no, de que estamos como, somos más juntos, más unidos, pero hay en muchos colegios que siguen discriminando al que, no sé, al que ocupa lentes, al que es más flaco, al que es más gordito, al que es más alto, al que es más flaco, más bajo, como que hay muchas discriminaciones igual. Y como están las redes sociales, todo es más te suben un meme y ya como que no hay otra vuelta tampoco, mucho que darle. Sí, es cierto. Y tú, Alexa, ya terminaste, tú eres actriz. Sí, yo ya Terminaste tu terminé, carrera. sí, ya la terminé, soy ¿Y te actriz. quedaste en Santiago o volviste al norte? No, estoy en Santiago, estoy acá en Santiago obviamente buscando como oportunidades, moviéndome, porque obvio que no es fácil y no es rápido, porque menos el arte, que es complejo como entrar en las áreas o buscar una oportunidad dentro de las áreas, está complejo, pero acá estoy, vamos a ver qué tal. Con toda la fe y el optimismo de tener ese espacio que nos merecemos todas en el fondo. Ujú, Y al final uno se ciega a cierto, a ciertos moldes, pero a veces no ve lo que tienes al lado y que te ujú, puede servir muchísimo más, entonces hay que estar como abierta, ¿cierto? En el sentido del camino a seguir, de, en el fondo a veces hacer caso a nuestra intuición y no ujú. esperar siempre lo que a nosotros nos enseñaron que teníamos que esperar o que teníamos que buscar. Ujú. Sí, sobre todo en esta área que nadie te va a venir a buscar, al final uno tiene que ir a buscar y ahí también en esa ida a buscar uno se da cuenta de la, como de toda la cantidad de abanico de cosas que uno puede hacer también. Así es. Ujú. Mira, ahí estaban escribiendo por la Quita, decían que es preciosa, le estaban mandando muchos besos, es que como la veían ahí que estaba tan ordenadita mirando y escuchando. Sí, se porta bien la señora de la casa. Muy bien. Bueno, antes de continuar, también nos acompaña paseando peludito. Si quiere que su mejor amigo tenga un buen paseo y de confianza, no dude en consultar. Impresiones Mike Color hace tanto vasos, tazas, polera y tarjeta de presentación. Consultar en Instagram por su servicio. La joyería de Karina, las mejores joyas en cualquier ocasión. Tienen tanto anillos, cadenas y pulseras. Bueno, ahora sí, continuando. Sobre todo esto como los, no sé si los desafíos o cuál ha sido el momento como más difícil que te ha tocado, ya sea en radio o periodista o en la vida en general, como cuál ha sido lo que quizás más te ha conmovido a ti. Porque tú que has visto varias historias, que has podido evidenciar distintas realidades. A ver, puede ser entrevistas de personas que han pasado por duelos importantes y cómo lo han afrontado, por ejemplo. Ese puede ser una entrevista que te haya marcado. Y claro, mi historia laboral es distinta y hay muchísimas otras situaciones pero que finalmente te sirven como de aprendizaje, si finalmente todo es aprender y también hacerse respetar en ciertos momentos, en otros más bien reconocer los errores,
Eh, y en Mujeres Fantásticas yo te diría que hemos tenido muchas entrevistas muy interesantes de todo ámbito, a mujeres que están pasando por duelos, a mujeres influencers, y cómo se ha ido desarrollando su vida y el conocer esa historia que no se conoce en redes sociales y que todo es lo mismo, si finalmente una historia siempre detrás de una mujer hay una historia de mucho, mucho esfuerzo por conseguir donde estás hoy, ya sea donde estés, ¿cierto? En cualquier espacio, pero en el fondo es de mucho esfuerzo para haber llegado hasta ahí. Y eso igual sorprende, depende de la entrevista que vayas llevando a cabo. También entrevistas de deportistas, de mujeres deportistas de alto rendimiento, que también ahí tienen un sesgo, diría yo, también importante. Finalmente, yo creo que todas las mujeres en distintos espacios tenemos nuestras propias luchas, que algunas las evidencian como nosotras, que a otras en verdad la dejan pasar y viven, ¿cierto? Sin importar mucho. Pero hay muchas entrevistas, como te decía, las de organizaciones o fundaciones de neurodivergencia, que ahí aprendí harto, porque fueron muchas entrevistas con distintas organizaciones. Me acuerdo de la organización de altas capacidades también, que se volvía un problema ser una persona, ¿cierto?, con muchas habilidades intelectuales, porque tenía finalmente una alta capacidad que no era bien evaluada, diagnosticada en la sala de clase y al final el niño lo pasa pésimo, Ujú. teniendo todas las habilidades intelectuales, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escritoras también he entrevistado. Ahora hace poquito entrevisté también a una psicóloga, pero que también es medium y canalizadora. Hemos pasado por un montón de temas distintos. Hemos entrevistado, a qué más. A temas estéticos también de belleza física, otras organizaciones o otras fundaciones de mujeres para seguir haciendo comunidad, muchísimos temas. Y temas de Ujú. salud mental, temas como el trastorno obsesivo compulsivo, tener depresión, eh, creo que también hablamos de bipolaridad, hemos hablado de distintas temáticas que nos importan. Ujú. Y bueno, y de hecho dentro de esas temáticas son súper importantes verlas, estudiarlas. Bueno, si a alguien le interesa también el tema, puede escucharlos más en el Instagram de Mujeres Fantásticas. Ahí va a estar también en esta entrevista, va a estar ahí etiquetado y todo para que vayan a ver las entrevistas, las sigan. Porque vienen nuevas entrevistas, vienen nuevas informaciones, así que ahí para que no se pierdan ninguna información. También vayan a seguir a Cristal Obando ahí en Instagram y Alexandra Actriz para no perderse otras entrevistas. Ujú. Súper, muy bien. Porque de hecho es súper heavy el tema, por ejemplo, de la bipolaridad, de la depresión, eh, que justo ahora, cuando termina como el verano, es donde las personas tienden a decaer un poco su ánimo, porque los días se empiezan a poner más nublados, más oscuros, y en cambio en verano están como un poco más activos por el tema del sol, de que está todo más vivo también. ¿O no? Puedes ahí como orientarnos un poco en lo que has Bueno, escuchado. de lo que yo he podido entrevistar, la verdad es que yo no soy psicóloga, soy periodista de profesión, así que no podría aportar mucho más allá de lo que me han comentado en relación a que en el fondo todas las personas somos distintas, de que sí hay una coincidencia en el cuando comienza la primavera, mes de septiembre, que podría estar más identificado, ¿cierto? Inclusive a suicidio, ¿cierto? Ujú, Que eso hay como hay como una tónica en ese sentido, por eso se habla mucho de la prevención. También hemos hablado de la prevención del suicidio. Ese año no podíamos hablar ni nombrar esa palabra en televisión. Eh, y también, bueno, cuando hay cambios muy importantes, también afecta a las personas y bueno, en algunas de ellas genera depresión. También hemos estado varias veces con psicólogas que nos han acompañado en estos procesos para poder hablar de estos temas de forma seria, porque es tan difícil acceder a la salud mental, ¿cierto? Y además hay que hablarlo de forma seria, ¿cierto? Con los especialistas. ujú, es verdad. Y de hecho, bueno, en cualquier área de salud está muy difícil acceder a todo.
De hecho, hoy día, por ejemplo, era del Día Mundial, bueno, aparte de ser del Día Internacional del Teatro, que saludamos a todos los actores y actrices, era el Día Internacional o Nacional. Bueno, algo leí del cáncer uterino, porque bueno, en estos meses están como justo los cáncer y me he acordado mucho de los cáncer porque como de alguna forma en este tiempo varias gente de mi alrededor ha sufrido de esta enfermedad que es compleja, es muy dura y también si alguien que ve el live está pasando por aquella enfermedad, le mando un gran abrazo y todo el ánimo posible, luchar hasta el final, porque al final de todos, la salud es difícil acceder, porque de hecho me acordé porque en el post la niña decía como si fuera así de fácil acceder a las vacunas que te ayudan a evitar esta enfermedad o que se propague o que te llegue como tan temprana edad, cuando toda la salud es cara. Claro, es de difícil acceso, tiene un alto costo. Sin embargo, sigue siendo Chile uno de los mejores países en Latinoamérica en temas de salud pública. Por algo tantos extranjeros, digamos, personas fuera de Chile, que no son chilenas, están en nuestro sistema y llegan a nuestro sistema. Uno de esos puntos es la salud pública, que en otros países no tienen acceso, independiente de lo mal visto que nosotros podamos tener nuestra imagen de la salud pública, ¿cierto? Por las listas de espera y principalmente eso, ¿cierto? Por la falta de especialistas, etcétera. Pero claro, el tema del cáncer es un temazo. Eh, Hoy día es el del cáncer cérvico-uterino, la visibilización del cáncer cérvico-uterino. Yo creo que cada vez las mujeres, en el caso de nosotras, digamos jóvenes, están padeciendo cánceres que antes se veían en personas mayores, como el cáncer de mama, por ejemplo. Hoy día hay muchísima gente más joven que tiene ese tipo de patología y claro, que significa un recambio de vida porque te cambia la vida, porque tus propósitos cambian eh, y porque el cáncer en el fondo, el cáncer no lo sufre una persona, sino que lo sufre la familia completa, el entorno, la familia, los amigos, las personas que te quieren, etcétera. Sí, y es devastador. Yo, por ejemplo, lo viví muy de cerca, como con tres familiares lo he vivido de cerca, uno de mama y los otros dos de estómago, de hígado. Y sí, al final es un desgaste tanto de la persona como para todas las personas que te quieren, porque te ven apagándote poquito a poquito, em, te ven intentando, pero a la vez apagándote y eso es como, wow, te agota porque tú quieres obviamente que la persona esté bien o que por lo menos el tiempo que va a estar o el tiempo que luche esté bien también, como que tenga bonitos momentos dentro de todo. Claro, que tenga una buena calidad de vida, un bienestar emocional. Creo que todo es difícil. Yo creo que los cánceres son situaciones muy complejas. Yo también viví un cáncer de cerca, o estoy viviendo otro de cerca ahora. Mi mamá, de hecho, falleció de cáncer de mama hace años atrás. Yo creo que no hay recetas y que en el fondo las personas que están pasando por este trance, ellas son las que hay que darles la mayor fortaleza para poder abocarse a lo que es importante, que es su sanación, Sí. que es el camino de su sanación y no desviarse con otros temas que pueden generarte en el fondo pérdida de energía innecesaria y enfocarte solo en la sanación de tu cuerpo, tu alma, tu corazón. Sí. Bueno, mi mamá también falleció de cáncer de mama. Bueno, pero después como que fue que se ramificó y ahí fue como eh, totalmente ya nada que hacer mayormente. Sí, mi Pero mamá también. son cosas que a uno creo que igual lo marcan y le enseñan a vivir desde otra manera, porque al final eh, tanto la enfermedad como después el tema después de vivir sin ellos, todo te va marcando en la vida, todo te va creando en la persona que uno se va convirtiendo también. O sea, claramente todas nuestras Viven, situaciones de vida en el fondo
van formando nuestro carácter y nuestra identidad a medida que va pasando el tiempo. Ujú, Y estas historias de, digamos, en este caso de personas que se nos han ido muy cercanas, evidentemente son parte de tu yo, de tu ujú, yo y es de tu yo interno. Porque claro, la gente te ve con ciertas características y piensa en una cosa que finalmente no lo es, porque no tienen ni idea cómo ha sido tu vida y cómo estás a donde hoy día estás, con las herramientas que tienes, ¿cierto? Pero no saben ujú, todo, no saben todo esto que hemos enfrentado. ujú. La Quita dijo, se puso triste, voy a irle a dar un par de besitos. La Quita. Bueno, y en algún momento también supongo que te han llegado bonitos mensajes, cosas que te han marcado y que que tú has dicho como, ok, acá hay que seguir avanzando, hay que seguir dando, eh, porque estás aportando un granito de arena. Entonces, algún mensaje que te haya marcado a ti. Mira, lo que me ha llamado mucho la atención es que muchas comunidades de otros países de mujeres tenemos contacto de forma continua. España, muchas mujeres españolas, muchas. Eh, Muchas mujeres españolas con las que ya mantenemos una especie como de relación, ¿cierto? De apoyo mutuo a la distancia, en ciertas temáticas, en ciertos emprendimientos. He estado con otras personas también de Venezuela que me han entrevistado, de Paraguay, eso me pareció muy extraño. En general nosotros como que no tenemos una relación, no sé, como con los argentinos, no. Con Paraguay es un poco más difícil, pero también he tenido contacto con mujeres de allá que ellas han tomado contacto conmigo. Entonces como que eso ha sido como bonito en el sentido de que traspasa fronteras, porque claro, mientras unos dicen, oye, no te ve nadie, en verdad otros tú te das cuenta de que llegas a mucha gente y en el fondo impactas la vida de muchas personas. Y si entregas un mensaje positivo, un mensaje bueno, obvio que es un aporte. Ujú. Así es, así es. Sí, es impresionante cómo llegan personas de otros países, de otros lugares. De hecho, a veces me escriben, ponte tú, en otro idioma, no sé, en portugués, en inglés. Bueno, el inglés es un poco más entendible, pero el portugués, bueno, ahí lo he estado como intentando entender porque escriben ciertas palabras, entonces pues uno ya empieza como a entender las palabras. No, en mi caso no he tenido relación con idioma portugués. Han sido muchas mujeres, sobre todo de España y de distintas partes de España. Es que Es España lo que me ha llamado mucho la atención. Es que España dentro de los lugares como también con harta brecha entre hombres y mujeres es España. España es un lugar también súper afectado desde ese punto de vista. Sí, es Aunque verdad. claro, han ido mejorando. Bueno, ¿y cómo fue para ti el tema de la pandemia? ¿Qué fue? ¿Cómo pudiste llevarlo a cabo? En términos profesionales, yo por mi trabajo tuve que seguir trabajando de forma física. Ujú, Entonces, como que no viví, ¿cierto? Esa, ese mundo dentro de la casa, en el fondo, que no podía salir mucho. Obviamente no salía, pero igual tenía todos los días que trabajar físicamente en otro espacio, entonces me movilizaba. ¿Ya? Entonces ahí siento que no viví tan profundamente como a otras personas que efectivamente tenían que estar, digamos, como ellos bien dicen, como encerrados en sus casas. Y no por saltarme la ley, sino que por mi trabajo tenía que hacerlo, ¿ya? Entonces viví eso, pero también como no podíamos salir en el día a día, en el fondo lo que uno hacía antes, que era salir al parque, ir a comer algo rico, juntarse con algún amigo, levanté también un proyecto que se llamaba Las Cartas sobre la Mesa, junto con mi marido, que también es periodista, y era un programa político más bien donde entrevistamos a diferentes actores con distintas temáticas que íbamos en la noche a las 9 todos los días martes, creo, y nos iba súper bien en esa, son años atrás, o sea, era como un poco más Facebook y Instagram estaba así como empezando,
pero era mucho más fácil transmitir por Facebook y no sé, nos seguía una cantidad de gente. Así como que un programa lo veían 10.500 personas, 20.000 personas. Claro, había una mayor necesidad de estar conectados también y de estar informados. Ujú. Claro, en ese tiempo todos estaban metidos en redes sociales, todos estaban ahí revisando qué estaba pasando, todos querían información, como tú dices, Mm. porque todos estábamos con esa incertidumbre de qué era lo que iba a seguir sucediendo o qué iba a pasar. Sí, la incertidumbre genera daño en el fondo, angustia. Es sinónimo de angustia, ¿qué vamos a hacer? Ahora yo creo que la mayor lección que dejó el tema de la pandemia es el hecho de lo importante que es el contacto físico, el cariño físico, la expresión del amor, que también hay otras formas de hacerlo, que no tenemos que separarnos a nuestra gente más cercana. Y también creo que a nivel nacional fue un país que fue un ejemplo a nivel internacional y que así ha sido destacado en todas partes. O sea, mientras uno siempre habla como que los europeos son lo máximo, en verdad tú veías que lo estaban haciendo todo mal y seguían haciéndolo todo mal, mientras nosotros éramos mucho más una comunidad muchísimas más organizada y como pionera, ¿cierto? En poder tratar de salir lo antes posible y bien de la pandemia. Ujú. Sí, dentro de los países estábamos como haciendo las cosas bastante bien, porque cuando pasó todo esto en Estados Unidos, que fue como, claro, fue China, Estados Unidos y México los primeros como afectados porque eran los más cercanos y todo el tema. Chile ya estaba cerrando su frontera, ya estaba diciendo no entra nadie más, ni sale nadie más hasta que esto se pueda como solucionar. Y claro, mucha gente estaba enojada porque no podía volver al país o porque no podía salir, pero en ese momento era lo más sensato también, como que no salga ni entre nadie porque hay que ver cómo va evolucionando todo. Bueno, finalmente la distancia a este tipo de cualquier tipo de hecho, Ujú. la distancia te da una mejor perspectiva. Claro, lo que hoy día uno encuentra muy bueno, quizás en su momento algunos no lo encontraba tan bueno, pero hoy día te das cuenta que fue la mejor decisión. Ujú. Sí, es que yo creo que como tú dices, la distancia, todos estábamos como histéricos porque a nadie lo preparan para una pandemia y nadie había vivido tampoco una pandemia, excepto gente como muy, muy viejita que quizás se acordaba de alguna pandemia que le habían contado o que había llegado al final, pero todos estábamos como con esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, porque tampoco sabíamos cómo se propagaba muy bien el virus en ese momento. Después, claro, llegaron las vacunas, como siempre, es que siempre la gente va a encontrar el lado malo a las cosas, como van a encontrar algunos el lado bueno, otros van a encontrar siempre el lado malo, el lado que hay que atacar, porque así es el ser humano. No sé por qué será así, pero así es. Sí, es así, pero yo prefiero quedarme con el lado positivo. Ujú. Sí, de que estamos por lo menos bien y que logramos salir. Así es. Bueno, y también con el tema de, vino la pandemia y después empezaron a avanzar muy rápido lo que era la inteligencia artificial y lo que es la inteligencia artificial, como lo es ChatGPT o el Meta, que uno le dice, hola Meta, y Meta, hola, ¿en qué te ayudo? O Alexa, o Siri. Entonces, ¿qué opinas tú de la inteligencia artificial? Bueno, son parte de los temas que hoy día nos mueven, las nuevas tecnologías. Llevamos muchos años hablando de que una tecnología o una máquina va a reemplazar al hombre, ¿cierto? Desde la revolución industrial que estamos hablando de lo mismo. Yo creo que todas las tecnologías sirven. En lo personal, por ejemplo, es súper usado el chat que decías tú por el GTPG, pero yo no lo uso. No lo uso porque prefiero seguir pensando y dándome la lata de crear,
¿cierto? Porque claro, todo uno escribe y te entregan un programa completo de todo lo que tú quieras, pero yo en lo personal no lo he hecho, no me llama mucho la atención, más sí me interesa que obviamente las tecnologías sigan avanzando y tengamos mejor comunicación, mejor redes, mejores ayudas en todos aspectos. Pero no es algo de lo que me motive mucho, la verdad. Ujú. Sí, es que bueno, hoy en día, como tú dices, ha dejado mucho de pensar uno o de decir, ok, démosle una vueltita más a esto y pensar también que ChatGPT creo que, eh, GTP, claro, sí, GTP. sí, este chat lo que hace es recopilar toda la información que encuentra en internet de lo que tú le estás preguntando y todo eso te lo junta como en un glosario, pero al final igual tener en cuenta que lo que está haciendo también un poco de plagio. O sea, si alguien lo quiere hacer en un trabajo, lo más probable es que le pase por plagio, porque es toda la información que encuentra en internet, te la ordena y te saca de un lado, de otro lado, pero al final eso hace, como que creo que son orientaciones que uno puede tomar, más no quizás del todo, porque después si le dicen que es plagio, la Claro, verdad, porque lo sacó del mismo internet. así es. Así que tengan cuidado. Y acá, bueno, mandan saludos desde Washington. Ahí Jonathan está mandando saludos desde Washington. Saludos para Jonathan. Yo no puedo ver esos mensajes, ¿tú dónde lo estás viendo? ¿Sí? ¿A ti no te llegan los mensajes? Mm, Oh, no, nada. no sé por qué será que no te aparecen. A mí me aparece la gente que entra, los mensajitos, corazones. Yo no veo nada. Quizás algo apreté cuando me uní o me uní mal. Quizás puede ser, no lo sé. Pero Pero lo importante es que no, que estamos conectados. sí, eso es lo importante. Bueno, y ya estamos casi por llegar al final del live, pero también preguntarte qué consejo le darías a alguien que quizás quiera seguir en el periodismo o quiera seguir en realidad en lo que quiera en su vida. Yo creo que lo principal para las personas es hacer lo que a uno le gusta y luchar por eso. Y si hoy día en el fondo no estás muy claro qué es lo que más pasa, qué es lo que te gusta, ok, todos tenemos tiempos distintos y respétate en el fondo a ti mismo y llega, en el fondo los jóvenes hoy día dicen, no, es que voy a escoger una carrera que voy a dedicarme toda la vida, como toda la vida voy a estar en esto. Y la verdad es que no, en el fondo el estudiar y el entrar a una carrera que bueno, que te guste y todo, pero si no te gusta puedes encontrar el camino para llegar a eso que sí tienes habilidad y a eso que sí te gusta. Entonces en el fondo el llamado es como no a tomárselo con calma, que nada es para siempre y que nos podemos equivocar todos y que en el caso de las comunicaciones es un área muy bonita eh, donde uno puede impactar socialmente a las personas y eso es lo más lindo creo yo de las comunicaciones. Si lo que te gusta es lo social, eh, periodismo, otro tipo de carreras, comunicación audiovisual y en el fondo en la carrera que ingreses, si tú lo que tú quieres es desarrollar, digamos, o generar algún impacto social, se puede hacer. Ujú. Qué bonitas palabras. Bueno, si a alguien le sirve ahí, los puede atesorar en su corazón. Si no, puede avanzar. Bueno, antes de la última sesión que se llama La palabra justa, ¿Ya? vamos a quienes nos acompañan también como la Casa del Actor, comunidad de actores y actrices chilenas. Como ser parte pueden comunicarse por Instagram. SIDARTE, Sindicato de Actores y Actrices y Trabajadores Teatrales. Actores 3, primera escuela vespertina de teatro y televisión realista. Emotion Reel, producción cinematográfica que puede ayudar con sus reels, que para los actores es una carta de presentación o para cualquier producción que usted quiera hacer, puede cotizar. Bueno, acá palabra justa, pero también antes de ir a ello, em, bueno, darte obviamente las gracias y que cualquier cosa que tú quieras compartir, difundir,
siempre va a estar este canal abierto para ti, dialogando con Alex. Tú me lo envías y yo feliz de compartirlo en mi Instagram con la comunidad que siempre está ahí atenta. No, agradecerte el espacio, en que hayas pensado en que podría ser una buena entrevistada, en que podría entregar algo, ¿cierto?, que quede en tus redes sociales, como la gente que nos ha estado viendo. Solo darte las gracias también, porque tú también haces un trabajo muy bonito, que genera impacto y que lo está haciendo. Y también siempre es bueno seguir visibilizando distintas causas. Y yo creo que en ese sentido, bien utilizar nuestras redes sociales es solo motivo de aplauso. Ujú, es verdad. Bueno, ahora sí, en palabras justas, yo te voy a decir distintos conceptos y tú me puedes decir en una frase o en una palabra lo que significa para ti o te hace vibrar a ti esa palabra. Ya, Mujeres fantásticas, lo mejor. periodista, Me encanta. familia La amo. y dialogando con Alex. Sol, eres lo máximo. Bueno, muchas gracias. Como te decía, vayan a seguir obviamente a Crystal Obando y a mi Instagram en alexandra.actriz_. Bueno, va a estar en YouTube, en Instagram en un ratito, en Facebook, en Spotify, estamos en todas las plataformas, te iré enviando cada link para que tú lo puedas compartir, porque hay muchas personas que por Instagram se enredan, no les gusta, entonces prefieren lo más clásico que es el YouTube. O por Pero ejemplo Spotify, igual entretenido ir escuchando algo, camino al trabajo si no te queda cerca, música o algún podcast, que está muy de moda eso ahora, entretenido. Me encanta lo de sí, Spotify y en el fondo como el formato podcast. sí, sí estamos en todas las plataformas y si alguien sabe de otra plataforma me avisa y nos vamos a esa plataforma también. Y bueno, muchas gracias a todas las personas hermosas que se unieron a este live, a todas las personas que van a ver este live y también sigan a Mujeres Fantásticas, ahí también va a estar anotadito para que lo vayan a seguir. Y ahora te doy este espacio a ti, Chris, para que te puedas despedir de todas las personas que vieron el live o de las personas que van a ver a futuro el live. Darle las gracias a todos los que nos han visto y a todos los que nos van a escuchar. Hay temas que son bien relevantes en los que conversamos. Visibilizar ciertas causas siempre te da un tono de alegría y en el fondo de responsabilidad. Nosotros debemos asumir ciertas responsabilidades si queremos ser agentes de cambio en nuestras comunidades. Sígueme, como bien te decía la Alexandra, en @cristalobando Obando con B corta, y también en mujeres.fantásticas_. Ahí están mis proyectos, ahí está quién soy, conózcanme, los invito. Y también, obviamente, a seguir a Alexandra por las oportunidades que me ha dado a mí o a otras mujeres, ¿cierto? Y a otros espacios, siempre con temas muy, pero muy, creo yo, socialmente importantes. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Nos estamos viendo. Chau.